Hermano, eh, yo venía conversando, estudiando sobre la apostasía. Es una palabra que un poco fuerte, pero eh, es lo que en este tiempo tristemente, infelizmente se está viendo, eh, y que es un peligro porque la palabra apostasía, eh, muchas veces pensamos que van a venir de afuera, personas de afuera, que van a eh, negar la obra de Dios, la fe en el Señor. Pero sin embargo podemos ver a través de la Escritura que el apóstata es una persona que está en medio del pueblo de Dios. Y nosotros como seres humanos caminamos por un hilo muy finito con respecto a esto, porque nadie estamos libres de apostatar de nuestra fe, y muchas veces lo apostatamos no de una manera deliberada, decir, bueno, yo no sigo mal el camino de Dios, niego a mi fe. Si fuese así, es muy fácil identificar al que apóstata de su fe. Pero tristemente, muchas veces las personas que niegan o apóstatan de su fe lo están haciendo de una forma inclusive en medio del pueblo de Dios, pero que no está aceptando el gobierno de Cristo en su vida. Y yo quisiera que pensemos un poquito en la historia del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel, tristemente, con la muerte de este gran líder que fue Josué, a quien suplantó a Moisés, con la muerte de este hombre de Dios, dice la Biblia que se levantó una nueva generación que no conoció a Dios. Y entonces hicieron todo lo malo en medio del pueblo de Israel. Y en ese tiempo, allí, como ya mencioné más de una vez, que en todo ese periodo, desde la muerte de Josué, en todo ese tiempo hubo jueces. Hubo 13 jueces, la Biblia relata de 13 jueces que gobernaron periódicamente y iban intercalando, nombrando nuevos jueces. Pero la Biblia describe, quisiera que leamos rápidamente, volver a leer en el libro de Josué, capítulo 17, Jueces capítulo 17. Quiero que notemos algo interesante que creo que ya lo mencioné la vez pasada cuando conversamos sobre esto. Jueces capítulo 17, hay algo que se repite 3 veces y dice: en estos días no había rey en Israel. Quiero leer el capítulo 17, el verso 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, justamente cuando dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, comenzamos a hacer las cosas nuestras. Interesante, porque dice que no había rey. Note un poquitito en el capítulo 18, el primer versículo, capítulo 18, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel. No había rey. Note esa palabra, no había rey, no había líder. En el capítulo 21 del mismo libro de Jueces, quiero que note capítulo 21 del libro de Jueces. Fíjese lo que dice el verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hacemos las cosas que a nosotros nos parece, estamos dejando de hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que en este tiempo podemos ver en muchas maneras, inclusive de conducirse el pueblo de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Si yo estoy haciendo lo que a mí me parece, yo estoy dejando de un lado lo que Dios quiere que realmente haga. Y una de las cosas, hermanos, que hemos notado en estos últimos tiempos, ese enfriamiento espiritual, esa quietud, esa
falta de ánimo de congregarse, esa falta de entusiasmo de trabajar para el Señor, esa falta de ocuparse en las obras, en las cosas del Señor, y nos entretenemos más en las cosas de este mundo. Buscamos y hacemos y movemos, vamos, venimos, compramos, vendemos, sin el gobierno de nuestro Señor. Y en este caso, corremos el peligro de caer en esto. Y muchos dejan de congregarse, muchos dejan de asistir a la iglesia, y sin embargo la iglesia es un cuerpo. Y entonces está caminando por un hilo muy finito, caminando por la cornisa, como quien dice. Está en un peligro de caer en esto de la apostasía, en la apostasía. Y es muy triste, hermano, porque yo pensaba en el capítulo 3:14, quisiera que leamos juntos en el capítulo 14 del libro de Jueces. Note un poquitito allí con respecto a Sansón. Sansón fue el último de los jueces del pueblo de Israel. Dice acá en el capítulo 14, el verso 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. A mí lo que me llama la atención, y sigue diciendo el texto, no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En el verso 5 explica que Sansón descendía con sus padres a Timnat, y cuando llegaron a cierto lugar, que dice que un león joven venía rugiendo hacia él. Un león venía rugiendo hacia él para devorar, ¿cierto? Para hacerle frente. Pero en el versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces muchas veces describimos a Sansón, y aún en la escuelita dominical, o aún miramos en las películas, o vemos alguna revista hablando de Sansón, y lo vemos a Sansón allí con el pelo largo, una persona quizá robusto, musculoso, pero sin embargo la Biblia dice que el Espíritu del Señor es el que le daba la fuerza para enfrentar. Y Pedro dice, el apóstol Pedro dice que nuestra lucha Pedro describe que Satanás, el enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, que operan en las regiones celestes, que están procurando derribarnos, procurarnos de hacernos deslizar. En Hebreo encontramos estos consejos en que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. En Hebreo habla, no sea que nos deslicemos, y deslizarse no es lo mismo que caer. Deslizarse es ir lentamente, uno va resbalando, ¿no? Se va deslizando. La diferencia entre caer y deslizarse. Al fin, todos llegan a caer. Pero ese desliz va yendo en una desnivel, se va deslizando. Bueno, así también el creyente corremos ese peligro cuando descuidamos esa comunión íntima con nuestro Dios y esa comunión con la iglesia. El peligro de ir deslizándonos de la gracia, de la fe. Yo quiero que pensemos entonces en Sansón. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino. Noten el verso 20, hermano, del mismo capítulo 14 de Jueces, el verso 20, dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, la cual había tratado como con su amigo. Pero en el verso 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y vino sobre él. Yo quiero que notemos esa expresión de la palabra de Dios. En los detalles está la enseñanza. En el verso 6 del capítulo 14 hemos visto el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. En el mismo capítulo 14, pero el verso 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, damos vuelta un poquito la hoja y vamos hacia el capítulo 16. Vamos a tener en cuenta que Sansón desobedeció al Señor
Ustedes lo conocen, esta historia, saben lo que él hizo, en que tomar mujer de donde él no debería haber tomado. Y él se encaprichó, se encerró en su razonamiento, se fue deslizando, se fue inclinándose más a hacer lo que a él bien le parecía, como hemos leído, y ha dejado a un lado los consejos de Dios. Bueno, este riesgo es que nosotros como cristianos, como seres humanos, corremos en este mundo mientras estamos en esta tierra. Note, hermano, voy a hacer énfasis sobre estos dos versículos que leímos. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y devoró al león. Después, un poquito más adelante, hemos leído en el 19, el Espíritu vino otra vez sobre Sansón. Y eso es lo que le daba la fuerza, la victoria. La obra de Dios o el Espíritu de Dios obrando a través de Sansón. Pero como Sansón se ensañó en su razonamiento, en sus pensamientos, y hizo lo que a él bien le parecía, él fue descuidando esa comunión y esa dependencia de Dios. Bueno, ese es el riesgo que como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, también hoy día corremos. Deslizarnos. Despacito nos vamos deslizando. Despacito Sansón fue deslizándose de esto. Y note un poquito, hermano, en el capítulo 16, si tienen su Biblia allí a mano, leamos juntos el capítulo 16 y el verso 20. Fíjense lo que dice en el verso 20. En el verso 20 dice así, del capítulo 16, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero acá hay un punto, hermanos, y en esto quiero que nos detengamos. Él dice que se despertó, le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti, el enemigo contra ti, vienen para prenderte, para agarrarte. Y él estaba a su confianza en el Señor. Él pensó y dijo esto. El que dijo, esta vez saldré, después del punto, de los dos puntos, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él pensó en sí mismo y él dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero note lo que dice después del punto, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces este es el peligro que el ser humano, que el creyente corre hoy día. Creer, hacer lo que bien le parece. Estoy hablando de hermanos, de personas cristianas, no así de los que no son creyentes. El apóstata es una persona salvo, pero que no está en comunión con el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, es una persona salvo, pero que no tiene comunión con el Señor. Y eso se puede ver a través del fruto de tal o cual persona. Entonces, este Sansón, que hemos visto en los dos pasajes anteriores, en los otros capítulos, en el capítulo que leímos recién, habíamos visto que Sansón, en el verso 14, capítulo 14, hemos visto en dos partes que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y actuó el Señor en él y tuvo victoria. En esta última parte le dice el Sansón, los filisteos sobre ti. Y él creyó, él se confió en sí mismo y dijo, esta vez saldré como las otras veces. Con esa misma, apoyándose en esa misma fuerza. Apoyándose en que el Señor estaba allí. Creyendo que el Señor estaba con él. Pero lo más triste, hermano, que dice, pero él no sabía. Ese es el peligro que hoy corremos. Que a veces creemos, nos apoyamos en nuestra propia fuerza, creemos, hacemos en dependencia nuestra y no del Señor, como estaba en esa situación. Hemos visto que el pueblo de Israel como estaba. Esto en esos días que dice, no había rey en Israel. No había rey. No había un guía. No había un líder que pudiera
guiar al pueblo de Dios. No había, como hoy día en muchos lugares, no hay un líder, no hay un guía. Entonces, el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, lo que mejor le parecía. Quizás esto está bien, esto vamos a hacer esto, y entre eso es lo que habíamos leído que aparece en el capítulo 17, donde hay una confusión, podríamos decir ya una confusión con respecto a Micaía. Micaía fue un hombre que usurpó, robó el dinero de su madre, viviendo desordenadamente, y después él con ese dinero hicieron imágenes. Después un sacerdote, un levita que vino, él andaba, un levita andaba sin rumbo. Los levitas, según el orden de la escritura, eran personas seleccionadas que eran para trabajar, atender la obra de Dios, estar en el tabernáculo de reunión, trabajar en la congregación. No, y estaba desocupado. Y entonces él allí andaba errante. Hemos leído en el capítulo, la semana pasada habíamos leído en el capítulo 17, pero si quiere podemos volver a leer qué es lo que hizo Micaía. Podríamos leer desde el verso 9, dice el verso 8, 7 mejor dicho, hermano, del capítulo 17 de Jueces, capítulo 17 del verso 7. En el verso 6 encontramos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Allí habla de que no había rey. En el verso 7 dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Era un forastero. No tenía un rumbo, no tenía un hogar, no tenía donde vivir, no tenía donde morar. Andaba por su cabeza, podríamos decir, sin rumbo. Fíjense, esa era la condición del pueblo de Israel. Moralmente mal, espiritualmente mal, y cada uno hacía, vuelvo a repetir, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No se está viviendo eso en este tiempo? Aún, hermanos, con todo el respeto, aún en las iglesias se introducen métodos o formas o cosas para atraer más personas, para sostener a los jóvenes, para contener a los jóvenes, y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo lejos, o nos estamos deslizando de los principios divinos que encontramos en su bendita palabra. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener en cuenta estas cosas. La apostasía. La palabra del apóstol Pablo dice en su palabra que no vendrá el Señor sin antes que venga primero la apostasía. Y apostatar de la fe es una persona salva, pero que no vive, que no tiene comunión con Dios. Esto es lo más triste. Entonces, y los frutos son estos. Estos hombres, Dios escogió al pueblo hebreo. Dios los escogió a ellos por su nación. Pero fíjense, voy a seguir leyendo un poquito más adelante, que hablando del levita, este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Un hombre que era un levita, vuelvo a repetir, él tenía su ocupación, pero al haber ese desorden en el pueblo hebreo, entre los israelitas, ellos quedaron todos sin saber qué hacer. Tengamos en cuenta que dice la Biblia, se levantó una generación que no conoció a Dios. Murió Josué, murió el líder, y comenzó una apostasía en el pueblo de Israel. Alguien dijo, murió el hermano Alejandro, ay, murió Josué. Para nosotros que tenemos esta doctrina, esta enseñanza. Y quiero seguir leyendo allí, dice en el verso 9, Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. No tenía dirección.
cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a tener en cuenta esto. En el verso 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y será para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. ¿Quién va a renunciar a eso? Y esto no es el orden de Dios. Esto no es el orden de Dios. Y allí dice, sigue diciendo, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. ¿A quién no le iba a gustar esta propuesta, cierto? Le agradó a aquel hombre, dice esa propuesta. Y dice en el verso 12 y 13, y Micaía consagró al levita y quedó, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Le sirvió de sacerdote, totalmente fuera de la dependencia de Dios. Pensemos en Sansón. Saldré como las otras veces. Pero qué triste, él no se dio cuenta, pero él no sabía, dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Muchas veces nosotros creemos que estamos en la voluntad de Dios, muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y no nos damos cuenta que el Señor, el Espíritu Santo quizás está entristecido, está apartado, que estamos allí dejándole a un lado y estamos haciendo lo que bien nos parece. Sansón, él hizo lo que a él le parecía y el Señor se apartó de él. Por eso tuvo una triste derrota. Pero allí está la misericordia del Señor, porque ustedes recordarán, eso es lo importante, que por eso es un poco amplio lo que quiero hablar, pero lo importante es que de allí podemos volver, querido hermano. Si reconocemos que estamos descuidando, que hemos salido debajo del gobierno de Dios, y reconocemos y podemos volver. Sansón, en el último instante de su vida, cuando ya estaba encadenado, le habían quitado los ojos los filisteos, ustedes recuerdan, él allí oró y pidió al Señor por última vez, y el Señor le dio victoria. Le pidió que a los criados, a los soldados, en fin, que le acerquen donde estaban las dos columnas. Eso ustedes lo conocen. Y él se afirmó allí y pidió a Dios que le dé la victoria. ¿Y sabe qué? Sansón tuvo más victoria, mató más filisteos en su muerte que en toda su vida. Pero por la gracia de Dios, que le volvió a dar esa gracia y esa fuerza. Entonces usted y yo estamos a salvo de esto, si verdaderamente reconocemos que hemos dejado a un costado el gobierno de Dios en mi vida. Israel, el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. ¿Sabe qué quiere decir Jacob? ¿Y sabe qué quiere decir Israel? Israel quiere decir gobierno. Entonces Dios tuvo que trabajar en la vida de Jacob y transformó y cambió su nombre en Israel, porque antes él hacía lo que él también bien le parecía. El Señor lo llevó a más de 20 años en un proceso para que él aprenda a someterse a Dios. El Señor le dijo, yo te volveré a traer. Aquella noche que él durmió y que el Señor allí se le presentó y que le dijo, no te dejaré hasta que te vuelva a traer a tu tierra. El Señor tampoco quiere dejarte ni te va a dejar si Él quiere traerte de nuevo a ese lugar. Si estás por este camino, si estás caminando por la cornisa, como quien dice, entonces está a tiempo de decir, Señor, yo apostaté de mi fe, he negado estas cosas, he negado tu gobierno en mi vida, yo he hecho lo que bien me parecía. Y este hombre, Micaía, hizo lo que a él le parecía. Él tenía conocimiento de que había que tener un culto, que tenía que tener un altar, y hizo cualquier cosa. Él mismo le nombró a este levita como su sacerdote. Le ofreció dinero, le ofreció casa, le ofreció comida, le ofreció vestido. Él hizo lo que a él se le ocurría, lo que a él se le antojó.
Y fíjense lo que, además de esto, en el verso 13, él que pretendía y esperaba de Dios. Mire lo que él esperaba de parte de Dios, porque él creía que él estaba haciendo lo correcto. En el verso 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahora sé. ¿Cómo es que él tenía ese conocimiento? Que si esto él hacía, él podía tener victoria, podía tener bendición. ¿Cómo hacía esto él? Es interesante tener presente que él tenía conocimiento de las cosas. Él se había acordado, seguramente le habían recordado, y él allí, él dice en el verso 13, que vuelvo a leer, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ahora sé. Él también buscaba un beneficio material. Ahora sé. Pero hizo todas las cosas totalmente desordenadas. Y quiero que para ir terminando quisiera que leamos juntos un versículo que encontramos que en el caso de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11, ustedes la conocen, esta historia, donde allí David comete un pecado, ¿no? David comete un pecado, y fíjense que notemos, quisiera que notemos algunos pasajes allí que nos pueden mostrar cuando el creyente está caminando por la cornisa. Dice el apóstol Pablo que ninguno que milite se enrieda en los negocios de esta vida. Ninguno que milite, ninguno que camine con el Señor Jesucristo verdaderamente se va a enredar en las cosas de este mundo. Si tú estás caminando con el Señor, si tú estás militando con el Señor, entonces no hay peligro de enredarte en las cosas de este mundo. Porque Satanás justamente lo que quiere es enredarnos con las cosas de este mundo. Si esto es así, hoy mismo, en este mismo instante, caiga a los pies de Cristo y pídale perdón, y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar y restaurar. Si estás haciendo lo que bien te parece, estás caminando lejos del Señor. Porque cuando hacemos lo que a mí me parece, yo dejo a un costado lo que Dios quiere que yo haga. Quiero que tomemos solamente como ejemplo esta historia de David. Dice el capítulo 11 de segundo libro de Samuel, capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyó a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Quiero que tengamos en cuenta en estos detalles. Era tiempo en que los reyes salían a la guerra, y David ya se quedó con los brazos cruzados, y dice la última parte, pero David, la última parte del verso 1, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, no es tiempo de quedarnos, no es tiempo de estar quietos, no es tiempo de cruzarnos los brazos, porque corremos un peligro de enredarnos. Tristemente, vamos a ver más adelante en otro momento que en qué se enredó David. Usted ya sabrá, usted ya lo sabe, pero hay detalles muy importantes que podemos rescatar allí. Y sabe que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Allí en Juan capítulo 8, si mal no recuerdo, él dice: vosotros sois hijos de vuestro padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo, dice Satanás, ha sido mentiroso, él es padre de mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio. Él fue el que hizo apostatar a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Él fue quien engañó. Y Satanás tenemos que desenmascararle en todos los aspectos en que él trata de devorarnos.
Pensemos en ese león pequeño que le salió a Sansón en el camino y dice que venía rugiendo hacia él. Pero mientras que él vino el Espíritu del Señor sobre él, él pudo tener victoria sobre este león. Pedro dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Vemos acá que David, en el tiempo de la guerra, en que todos salían a la guerra, David se quedó con los brazos cruzados. Dice la última parte, pero David se quedó en Jerusalén. El verso 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire si nos describe el peligro que corremos, que corro yo, que corre usted, al quedarnos con los brazos cruzados. Acá hay una falta, una desobediencia de parte de David, y comienza él a apostatar de su fe, porque se deja ser gobernado por sus deseos. Fíjese bien que dice, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantaba David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Al caer la tarde, este hombre estaba ocioso, quedó a dormir. Él recién se estaba levantando de la siesta a la hora de la tarde, dice, cuando ya todos estaban volviendo de su trabajo. Él recién se estaba levantando de hacer la siesta y desperezándose, estirándose, caminando. Bueno, ese es el peligro de relajarnos en cuanto a nuestra vida espiritual. Quedarnos a dormir, quedarnos en casa, no ocuparnos de la obra. Querido hermano, hermana, a pesar de esta pandemia, a pesar que nos siembran duda, nos siembran temor, quiero decirle y animarle que no baje los brazos. Siga luchando, siga trabajando para el Señor, que hay recompensa. Y que el Señor nos guarde de no quedarnos ociosos como en el caso de David. Y sabemos cuál fue el desenlace de esta ociedad de él, de quedarse con los brazos cruzados, de quedarse en casa, de quedarse, hoy día todos los cristianos estamos escondidos, parece, por la pandemia, por el miedo a contagiarnos, por el miedo, y no salimos a sembrar la palabra de Dios. De una o de otra manera podemos trabajar para el Señor, seguir sembrando, seguir evangelizando y estar ocupado en la viña del Señor. Que el Señor bendiga su palabra esta noche, y solamente quiero animarle a que del lugar donde estamos, donde usted está, puede ser útil para el Señor y puede seguir dependiendo de Él. No pierda esa comunión íntima con el Señor, y esa intimidad con Él es lo que le va a sostener en el día malo, en el día cuando el león rugiente viene allí, como vino el Espíritu posó sobre él, vino sobre Sansón y pudo devorar. Pero qué triste, cuando él se deslizó, dejó, hizo lo que bien le parecía. Le dijeron aquí los filisteos contra ti, vienen sobre ti. Y él saltó sacando pecho seguramente, como lo solía hacer. Esta vez saldré como las otras veces. Pero que tristemente encontramos allí en la lectura de que el Señor se había apartado de él. Que esta no sea tu experiencia. Que el Señor bendiga su palabra y nos sostenga firme en la fe. Gracias, hermano, por estar allí.